Buenas noches a todos. Espero que ya estemos conectados desde Facebook y a nuestros demás compañeros que nos están escuchando desde el día de ahora aquí en Zoom. Yo soy el doctor Fernando Mata. Esta noche seré su presentador. Es un placer para mí colaborar con la Fundación Renal y más en esta semana que hemos estado celebrando las conferencias en vivo y además los tips en cuestión de nutrición y prevención renal, que igual que esta semana, que todos los días hemos estado teniendo un tip, un video pequeño de tips y luego una conferencia en vivo. Especialmente en este día, que hoy jueves 11 de marzo, celebramos el Día Mundial del Riñón del presente año, con el eslogan Viviendo bien en la enfermedad renal. Entonces, las ponencias del día de ahora, tendremos primero a la licenciada Eunice Barrientos Avelar, con el tema de reducción de minerales en los alimentos. La licenciada Eunice es una licenciada graduada en nutrición de la Universidad de El Salvador en el año 2014. Es nutricionista independiente a partir del 2014 a la fecha, con estudios recientes en nutrición renal, además de docencia en educación superior, atención, evaluación nutricional en individuos sanos, enfermos y colectividades en diferentes etapas de la vida. Conocimientos en educación alimentaria y nutricional y seguridad alimentaria y nutricional. Y la conferencia del día de ahora está a cargo de la doctora Bessie Suyim Flores, desde Estados Unidos, con el tema experiencias del manejo de los pacientes con COVID-19 en los pacientes con insuficiencia renal terminal. La doctora Suyim es, permítame un instante, la doctora Suyim Flores se graduó de la Universidad de El Salvador. Posteriormente hizo su residencia de medicina interna en el St. Barnabas Hospital, que fue jefe de residentes de dicho hospital. Además, realizó su especialidad en nefrología en el Northwell Health System, donde también se posicionó como jefe de residentes. Actualmente ella es médico staff en el departamento de nefrología del SBH Health System. La doctora Flores también es parte de la Sociedad Americana de Nefrología, en la cual ha sido participante activa a través de muchas publicaciones científicas. Entonces es un placer dejarlos a todos el día de ahora con las conferencias y con el tips. Eunice Barrientos Avelar, nutricionista de la Fundación Renal de El Salvador, y en esta ocasión voy a abordar el tema de la reducción de minerales en la alimentación. Para reducir minerales en la alimentación tenemos que tener en cuenta a un nutricionista certificado, porque es este el que va a contabilizar desde las calorías, la distribución de los macro y micronutrientes y distribución de líquidos en su dieta diaria. El nutricionista también es encargado de educar al paciente en cuanto a la selección de consumo de alimentos en contenidos altos, medios y bajos de los minerales o elementos restringidos. También tiene que guiarse al paciente en una buena lectura de etiquetas nutricionales para que el tratamiento se lleve de una forma exitosa. En cuanto al sodio y el fósforo, la recomendación es seleccionar alimentos que contengan de forma moderada y baja estos elementos, por lo que el nutricionista forma un papel muy importante, ya que él es el que va a elaborar el menú. También hay que mencionar que al sustituir el sodio tenemos que tener cuidado al no elegir sustitutos que sean industriales, es decir, que vengan ya en una presentación de fábrica, porque estos siempre son altos en cloruro de potasio. Y en un régimen de alimentación de esta forma, siempre
viene restringido el potasio, no solo un solo mineral o elemento. Para el potasio sí existen técnicas de reducción, pero también basado en la selección del listado que el nutricionista le proporcione, podemos practicar las siguientes técnicas. La primera es el remojo. El remojo consiste en dejar el alimento de 12 a 24 horas. Primero, pues hay que lavarlo y después pelarlo y quitar la primera piel del alimento. Dejarlo en agua y la cantidad de agua que tenemos que utilizar siempre va a ser 10 veces más de la porción que queremos remojar. Después de esto, si queremos cocer o requiere el alimento de ser cocido o de ser congelado. En el caso de ser cocido tiene que llevar una doble cocción, que es la segunda técnica, en el cual se tiene que llevar de forma paralela 2 ollas a llevarlas al punto de ebullición. Cuando la primera, donde hemos colocado el alimento, empiece a hervir, tenemos que trasladarla a la otra olla y desechar el agua. Nunca se tiene que conservar el agua, en el igual caso de que lo vayamos a remojar. En lo que transcurren las 24 horas tenemos que cambiar el agua de 3 a 4 veces, o sea, cada 4 horas. En el caso de la doble cocción, tenemos que esperar 6 minutos como mínimo para que el alimento haya desprendido en una forma, en un 10% se ha comprobado el potasio. Ahora bien, con la técnica de la congelación, que es la última, se ha comprobado que hasta en un 80% se ha logrado reducir el potasio, pero igual se tiene que pelar, quitar la primera piel del alimento, a congelar y esperar, ¿verdad? Hasta que este sea congelado. Pues hay que hacer mención en este caso que usar técnica de vapor y microondas no significa ningún barrido de potasio o de minerales en los alimentos, por lo cual se desaconseja utilizar este tipo de técnicas. Gracias por su atención, espero que sea de su utilidad. Ok, perfecto. Entonces, ya habiendo visto el video del tip diario, damos seguimiento con la doctora Bessie Suyin Flores. Doctora. Bueno, voy a compartir la presentación. Ok. ¿La pueden ver? Sí, sí, doctora. Sí, se ve bien. Bueno, muchas gracias, Fernando, por la presentación. Para mí es un placer estar con ustedes esta noche y compartir un poco sobre la experiencia que hemos tenido nosotros en Nueva York con pacientes con insuficiencia renal. En todo nuestro marco ambulatorio y hospitalario. Y en los siguientes 20 minutos vamos a hablar un poco sobre los datos epidemiológicos del COVID-19 a nivel mundial, nuestros protocolos en las unidades de diálisis ambulatorias e intrahospitalarias y un poco sobre las guías de tratamiento tanto a nivel general para COVID-19 y para pacientes específicamente que requieren diálisis. Vamos a comenzar con un caso clínico y este caso es un caso típico que nosotros teníamos en el pico de la pandemia. Tenemos un paciente masculino de 71 años de edad que venía con síntomas respiratorios, disnea, tos y fue diagnosticado rápidamente con COVID-19. El paciente tenía comorbilidades, incluyendo hipertensión, diabetes y enfermedad coronaria. En los exámenes de laboratorio iniciales, la creatinina en sangre estaba en valores normales de 0.8 y el paciente tenía leucopenia, trombocitopenia. Iniciamos tratamiento de soporte con oxígeno, líquidos endovenosos. Sin embargo, el paciente se deterioró rápidamente y requirió intubación endotacreal. 48 horas después de la intubación, observamos una creatinina en sangre que se elevó aproximadamente a 3 y el paciente se convirtió en oligurítico.
Esto es prácticamente los casos que nosotros teníamos. Entonces, en base a los casos clínicos, ¿cuál es la incidencia y cuáles son los factores de riesgo que tenemos para pacientes con COVID-19? Como sabemos, el COVID-19 es una enfermedad multisistémica que puede afectar cualquier órgano del cuerpo, incluyendo el cerebro, el hígado, el corazón y específicamente los pulmones y el riñón. En reportes iniciales de China tenemos que el impacto que causaba el virus a nivel renal era muy bajo. Tenemos reportes en New England, en JAMA, que varían del 3 al 7%. Más sin embargo, tenemos ahora más datos a nivel mundial. En Italia teníamos incidencia de insuficiencia renal aguda aproximadamente del 30%. Y en Estados Unidos los primeros casos que se reportaron fue en Seattle, aproximadamente del 20%. En el área metropolitana de Nueva York vimos muchos casos de pacientes sufriendo y requiriendo diálisis y la incidencia fue aproximadamente del 30 al 40%. Este es un estudio que fue publicado en Kidney International y fue un estudio estudió los pacientes aproximadamente en el pico de la pandemia en marzo, abril y vimos la incidencia de la insuficiencia renal aguda, la evolución de la enfermedad, los factores de riesgo y cuál es la relación de estos factores de la relación de esta con la intubación endotraqueal. Y este es el abstracto visual del estudio. Fue un estudio retrospectivo en el cual se revisaron pacientes que estaban ingresados en aproximadamente 13 hospitales en Nueva York. La muestra fue de más de 5,000 pacientes con una edad media de 65 años. Y la incidencia de insuficiencia renal aguda en todos estos pacientes fue aproximadamente del 37%. Y la relación de la ventilación mecánica con el inicio de la insuficiencia renal aguda fue aproximadamente 48 horas posterior a ella. Como factores de riesgo independientes que fueron identificados en este estudio, se vieron que fue pacientes más que todo afroamericanos, ancianos que tenían varias comorbilidades, incluyendo hipertensión y diabetes, que se consideran un estado de inmunosupresión, y pacientes que requirieron cuidados intensivos para su manejo. Al final de la revisión de este cohorte de pacientes, la mayoría todavía estaban admitidos, todavía estaban ingresados, ya que estos pacientes requieren largas estancias intrahospitalarias, aproximadamente 40% de estos pacientes estaban admitidos. 26% de los pacientes fueron dados de alta y 35% fallecieron. Son otros datos del mismo cohorte de pacientes. Aproximadamente se revisaron 10,000 admisiones en 2 meses y podemos ver que aproximadamente 40% de las hospitalizaciones desarrollan insuficiencia renal aguda. De estos 40%, el 7% requiere terapia de reemplazo renal. Y acá tenemos un resumen en cuanto a la incidencia, como dijimos, y reportes iniciales daban una variabilidad de la incidencia a nivel mundial del 0.5 al 40%. Vemos que la insuficiencia renal aguda se da especialmente en pacientes que requieren cuidados intensivos y en diferentes metaanálisis aquí en Estados Unidos y en Europa han demostrado que que pacientes que requieren terapia de reemplazo renal va del 7 al 10% y la mayoría de estos pacientes están en cuidados intensivos. Estos son los factores de riesgo de insuficiencia renal aguda, pacientes en diferentes metaanálisis en España y en Europa tenemos factores que son asociados a demografía del paciente, factores intrínsecos del paciente. Luego tenemos factores específicos de la severidad de la enfermedad y luego factores que están relacionados con la hospitalización del paciente. En cuanto a los demográficos, el paciente típico que desarrolla enfermedad severa de COVID-19 es un paciente masculino o anciano. La mayoría de pacientes eran mayores de 65 años.
con comorbilidades, hipertensión y diabetes siendo las más frecuentes, y pacientes que eran obesos, que se consideran en estado de inmunosupresión, y pacientes fumadores. En cuanto a los factores de la severidad de la enfermedad, uno de los componentes que tomamos mayormente es el compromiso pulmonar del paciente, si el paciente está hipóxico o no. Además de eso, nosotros tomamos valores de laboratorio para medir el estado inflamatorio del paciente, y algunos de ellos es la ferritina y la proteína C reactiva. Además de eso, vemos el estado protrombótico con el dímero D. Y hay pacientes también que desarrollan rhabdomiólisis espontánea solamente por tener la infección del coronavirus. Ahora, factores con hospitalización. Estos pacientes están expuestos a diferentes nefrotoxinas, antibióticos, por ejemplo, vancomicina, aminoglucósidos como gentamicina, y como dijimos anteriormente, pacientes que están en unidades de cuidados intensivos requiriendo ventilación mecánica y uso de vasopresores. Continuando con el caso clínico, nuestro paciente tuvo un suero urinario de menos de 25, una proteinuria aproximadamente de 2.5 gramos. Usualmente estábamos dando pruebas con diuréticos para ver si podíamos abrir el riñón, y el paciente fracasó. Los exámenes de laboratorio mostraban niveles altos de ferritina y de dímero D, y el paciente se convirtió con disminución de plaquetas y anémico. Entonces, en las discusiones que teníamos con los equipos de ICU, estábamos pensando si esto podía ser un proceso trombótico que podría estar causando una microangiopatía trombótica limitada al riñón, y nos preguntaban si había algún rol de hacer biopsia y si había alguna otra intervención que pudiéramos hacer. Entonces, traigo aquí un resumen un poco sobre los hallazgos más comunes que encontramos en biopsias renales en pacientes con COVID-19. Como podemos ver en esta revisión, la mayoría de pacientes tenían glomerulopatías y tenían necrosis tubulares agudas. La mayoría de pacientes tenían una combinación de ellos. Y como hablamos el lunes en la exposición del Dr. Ticas, él presentó la fisiopatología y hablamos de la podocitopatía y de cómo el virus puede causar el síndrome nefrótico y proteinuria. Específicamente, uno de los casos más reportados ha sido glomerulopatía colapsante. Luego tenemos casos también de necrosis tubular aguda pura, y casos más raros de pacientes con microangiopatía trombótica, ya sea con síntomas sistémicos, ya sea desarrollando hemólisis, o microangiopatía trombótica solamente limitada al riñón. Entonces, estos son otros de los hallazgos patológicos que han sido reportados. Ayer mencionábamos un poco sobre esto. Hay casos raros como por ejemplo nefritis intersticial, incluso nefropatía por mioglobulina, pacientes que tienen casos muy severos de rhabdomiólisis a pesar de que no han tenido ningún otro factor de riesgo para desarrollar rhabdomiólisis. Y tenemos casos de nefropatía por oxalato o de cambios mínimos, entre otras. Entonces, hacemos la pregunta, ¿el COVID-19 realmente afecta el parénquima del riñón? Entonces, tenemos revisiones, publicaciones que sí reportan que el virus se puede ver en el riñón, y hicimos una leve revisión el lunes con Dr. Ticas, mas sin embargo han habido nuevos estudios también reportando que el virus no se encuentra específicamente invadiendo el riñón, sino que son cuerpos multivesiculares que pueden parecer similares a coronavirus. Y estos cuerpos, la fisiopatología, en la cual una de las teorías y uno de los argumentos que se tienen es que si por un proceso de endocitosis en los podocitos se forman unas microvesículas intracitoplasmáticas que al final pueden parecer similares a coronavirus, como cuerpos microvesiculares que son aproximadamente de 50 a 80 nanómetros, y como pueden ver parece como que fuera invasión
Además de eso, se hicieron otra revisión de casos acá en Nueva York. Se hicieron casos de 50 autopsias y de estas autopsias, 29 biopsias de riñón, en las cuales se hicieron estudios y todos fueron negativos para la detección del virus. Se hicieron estudios inmunohistoquímicos y de hibridación in situ, los cuales no demostraron invasión directa del virus en el riñón. Claro, pero este es un tema que es todavía que está en debate. Para continuar y cerrar con nuestro caso clínico, el paciente se le hizo su biopsia de riñón, se le inició diálisis y al final se confirmó que tenía una necrosis tubular aguda sin ninguna otra patología a nivel renal. Bueno, ahora quería compartir un poco también sobre los protocolos ambulatorios e intrahospitalarios que tenemos en nuestras unidades de diálisis. Los pacientes que asisten a sus tratamientos de hemodiálisis van aproximadamente de 3 a 4 veces a la semana a recibir sus tratamientos. Y al momento nosotros hacemos una serie de preguntas y hacemos screen a la hora de antes de que el paciente inicie su tratamiento. Preguntamos si el paciente tiene fiebre, tos o falta de aire. Les tomamos las temperaturas y si el paciente está negativo, puede proceder para su tratamiento sin ningún problema. Cada paciente en nuestras unidades de diálisis requiere que utilicen equipo de protección personal similar a la que utilizan los miembros médicos, incluyendo mascarilla, careta, lentes. Algunos pacientes incluso utilizan guantes o gabachas. Luego, si un paciente se encuentra positivo, ese paciente inmediatamente se pone en cuarentena. Se aísla al paciente por aproximadamente 2 semanas, 15 días, y luego se le realiza su prueba de COVID-19. Dependiendo del resultado de la prueba, si el paciente está positivo, se vuelve a aislar en otro grupo de pacientes y si el paciente está negativo, se mantiene la cuarentena por 15 días y se termina hasta que el paciente esté asintomático. Si el paciente se encuentra positivo, se aísla por 21 días y si el paciente se encuentra asintomático, después puede regresar a su horario de tratamiento normal. Todos estos pacientes también se trata de mantener medidas de distanciamiento social en la medida de lo posible y dependiendo de la cantidad de pacientes que tengamos por turno. Este es un poco quería compartir con ustedes también un poco sobre el alza de pacientes que tuvimos a nivel intrahospitalario. Estos son datos de Northwell, el sistema Northwell, que son datos comparativos del año 2019 con 2020, de marzo a mayo del año pasado. Y ahí vimos la cantidad de ingresos, ingresos diarios en el hospital. Y como podemos ver, el número disminuyó. Mas, sin embargo, el censo del hospital se mantiene alto y llegó un punto que llegamos a estar en sobrecapacidad y colapso. La razón de ello es porque la mayoría de pacientes requerían largas estancias intrahospitalarias. Y también quiero mostrar aquí que a inicios de marzo fue cuando cerramos todos los procedimientos electivos y esa fue otra de las causas por las cuales el hospital tuvo una disminución en admisiones. Estos son datos sobre el número de consultas de nefrología. Un incremento aproximadamente del 20 al 40% en toda nuestra gama de tratamiento, en hemodiálisis y en terapias de reemplazo renal continuo, hubo un incremento de más del 100%, no del más del 200%. Esto es también para que puedan ver algunos números de la utilización de máquinas. En niveles prepandemia teníamos aproximadamente 100 máquinas de diálisis y 26 máquinas de terapia de reemplazo continuo, de reemplazo renal continuo, perdón, y aproximadamente se utilizaban del 50% de estas
Con la pandemia se tuvo que incrementar el número de máquinas y la utilización fue casi del 100% a diario. Este es un poco de la respuesta de Northwell también. El inicio y la proyección de los datos fueron calculados en base a las proyecciones de Italia y Europa, asumiendo que íbamos a tener un incremento del 50% del volumen de pacientes, y se hizo más compras de material en cuanto a máquinas de diálisis y sistemas de purificación de agua. También tuvimos una redistribución de los recursos humanos en cuanto a la consulta externa, y todos los servicios ambulatorios fueron suspendidos o reducidos al mínimo, y se abrieron muchos servicios para atender a pacientes con COVID. Diariamente teníamos reuniones para hablar sobre el monitoreo de máquinas, el número de máquinas disponibles, el número de líquidos para hacer diálisis y de filtros para también saber si estábamos a capacidad o no. Hicimos cohortes de pacientes, como hablamos anteriormente, así también lo hicimos durante el pico de la pandemia. Y bueno, luego vivimos la semana en la que hubo un colapso en el área metropolitana, en el cual nos quedamos sin ningún tipo de material para realizar terapia dialítica, que ha sido algo nunca antes visto, creo yo, en la historia, y fue una semana dura. Este es un reporte que salió publicado en el New York Times, en el cual también hablaban de la falta de ventiladores, pero al mismo tiempo nos quedamos con falta de máquinas de hemodiálisis, líquidos, filtros y recursos humanos para poder mantener la situación. En junio fue cuando logramos estabilizar los números y poder abrir un poco más de nuestros servicios ambulatorios, y empezamos a realizar más consultas por telemedicina, y es como al momento todavía estamos manejando la mayoría de consultas. Este es un póster que también quería compartir, ya que algunos hospitales en el área de Nueva York, en NYU, Montefiore, que está ubicado en el Bronx, ellos recurrieron a hacer diálisis peritoneal aguda en pacientes que ya no teníamos la capacidad de hacer hemodiálisis. El catéter fue puesto en la cama del paciente y los resultados realmente fueron satisfactorios, porque no hubieron casos reportados de peritonitis, y la recuperación renal fue aproximadamente del 39%. Fueron pocos pacientes que tuvieron que ser puestos en diálisis peritoneal, mas sin embargo los resultados fueron buenos. Este es un poco sobre el protocolo actual de tratamiento para pacientes con COVID-19. Solo quería hablar un poco sobre qué es lo que estamos haciendo en cuanto a tratamiento médico en general. Y estos son pacientes, este es el protocolo que utilizamos en el Hospital San Barnabas, en pacientes que tienen evidencia de neumonía, ya sea por radiografía de tórax o CT, y que tengan factores de riesgo. A todos los pacientes se les inicia un ciclo de remdesivir por 5 días. Como sabemos, remdesivir al inicio no era utilizado en pacientes con depuración de creatinina menos de 30. Sin embargo, ahora ya hay estudios que muestran que sí podemos utilizarlo en pacientes en el que el riesgo es menor, y pacientes que también tienen hemodiálisis, y hay casos también en los que pacientes que tienen trasplante renal. También nosotros damos una unidad de plasma convalescente a todos los pacientes, y se inicia antibióticos para cubrir neumonía adquirida en la comunidad con ceftriaxona y acitromicina. Y si algún paciente tiene riesgos nosocomiales, se utiliza vancomicina con cefepina con un curso de aproximadamente 5 días. Si el paciente tiene hipoxia, se le inicia también esteroides, más todo el régimen que también hablamos anteriormente. Puede ser con prednisona oral o metilprednisolona endovenoso.
Estos son un poco de los estudios sobre Remdesivir en pacientes con depuración de creatinina menos de 30 y ahora parte de nuestras guías nosotros lo utilizamos en todos los pacientes en diálisis con enfermedad en estadio 3, 4, 5 y pacientes con trasplante renal. Este es otro de los protocolos que estamos utilizando. Este es uno de los nuevos medicamentos que es tocilizumab, es un anticuerpo monoclonal que inhibe la producción de interleuquina 6 y se utilizan más que todo en pacientes que requieren alta dosis de oxígeno, que están en metilación mecánica. O sea, pacientes que ya tienen muy avanzada la enfermedad y que tienen la tormenta de citoquinas. Este es otro de los tratamientos que también utilizamos, es otro anticuerpo monoclonal, balamizumab. Este tratamiento lo utilizamos para pacientes que tienen enfermedad leve o moderada, pero que no requieren hospitalización. Y este tratamiento incluso lo estamos dando en nuestra unidad de diálisis y el paciente está estable y no necesita ser ingresado y está bajo tratamiento ambulatorio para COVID. Le damos una dosis de anticuerpos y luego lo monitorizamos. Esta diapositiva es solamente para compartir un poco de los datos que salieron sobre la terapia de reemplazo renal en pacientes con insuficiencia renal aguda que requieren, están en la unidad de cuidados intensivos. Este es un diagrama que lo saqué de un papel de Italia publicado por el doctor Ronco, en el cual nosotros podemos asistir a la unidad de cuidados intensivos con terapia extracorpórea, con terapia de reemplazo renal continua, que no estoy segura si está disponible en El Salvador, mas sin embargo a través de esta técnica ahora hay un filtro que puede remover citoquinas a través de hemodiálisis. Y esas son terapias avanzadas que se utilizan con ECMO y son otra parte de soporte que podemos brindar a estos pacientes. Se hace la dosificación adecuada dependiendo del peso del paciente y se utiliza, ese es el único filtro, se llama filtro Oxiris, que es el filtro que está aprobado por la FDA para remover citoquinas en pacientes con COVID-19. Y bueno, quería terminar con un cronograma de todo lo que hemos vivido este año. El diciembre del 2019 fue cuando tuvimos los primeros casos que empezamos a escuchar de la neumonía de COVID. Y bueno, hemos llegado, el mayo del año pasado fue cuando comenzó el desarrollo de la vacuna. Y al momento hay muchas preguntas que todavía no podemos responder en cuanto a los pronósticos de estos pacientes, a la mortalidad, cuáles son las consecuencias a largo plazo, pero bueno, cada día vamos haciendo un poco más. Este es un papel que escribimos cuando yo estaba con mis compañeros. Estos son mis compañeros con los cuales yo viví la pandemia, mis compañeros de fellowship. Nadie estaba preparado para eso, pero bueno, lo logramos. Y estos son todos mis profesores a donde yo entrené. Y esa es una de nuestras unidades de diálisis y es donde cuando comenzó todo. Y este es el hospital a donde yo estoy ahora, regresado donde yo hice mi residencia en medicina interna y ahora soy parte del staff de nefrología. Muchas gracias. Si hay algunas preguntas, soy contenta de contestar. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su ponencia. Muy interesante, realmente muy interesante ver cómo fue cambiando según el tiempo desde que inició el año pasado, en diciembre, ¿verdad? Los casos. Y me llama mucho la atención que menciona el hecho de que se compraron más máquinas y que hubo más material y aún así hubo colapso en el sistema. Y eso que hablamos de pues, un país que tiene más recursos que el nuestro. ¿verdad? Aquí el doctor Ticas no me dejará mentir que en nuestro país es muy, muy distinto. Y pues él también de ver los manejos que han estado utilizando. Sí.
Así que muchas gracias, doctora. Queda abierto el espacio para las preguntas, comentarios. Siempre son bien recibidas en el chat. Muchas gracias, doctora. Gracias. Es bien educativo y todos los datos científicamente comprobados que nos has presentado. Realmente el COVID está cambiando día a día, ¿ve? Sin embargo, ustedes como país de punta y Nueva York siempre al frente, pues están obteniendo datos que realmente van a cambiar la nefrología, ¿verdad? Porque yo antes no había oído hablar de filtros extractores de citoquina, ¿verdad? Que se podrían utilizar en pacientes con shock sépticos. Sí, hay datos publicados en pacientes con sepsis y que se ha utilizado también este tipo de filtro, más sin embargo los resultados no fueron muy satisfactorios e incluso en pacientes con COVID. Nosotros tuve la oportunidad de tratar pacientes con este tipo de filtros. Las depuraciones de las interleuquinas es modesta, pero a pesar de eso lo tenemos que intentar. Y en sepsis los datos y los análisis realmente no han sido tampoco muy beneficiosos y por eso no es una terapia que se utiliza tanta de rutina ni es un protocolo estándar al momento, pero sí, tenemos esa opción. Muchas gracias. Y en estos pacientes que están agudamente enfermos, ¿tienen ellos una libertad de nutrición, una dieta normal? ¿O como están intubados, se les pone sonda o tubos de gastrostomía y se les da una nutrición hiperproteica? Sí, a la mayoría de estos pacientes que requirieron cuidados intensivos se les puso sonda nasogástrica y se les proporcionó sí, su alimentación a través de eso. Y luego si el paciente realmente no, al final requerían traqueostomía, se les colocaba su tubo de gastrostomía percutáneo y a través de ahí se les da la alimentación, sí. Gracias. Exageración, ¿verdad? Pero ya solo nutricionistas se han metido. Igual alguna pregunta o algún comentario en base al video. Igual tenemos a nuestras nutricionistas aquí. Creo que Carla por algún lado, por ahí vi que se conectó hace un rato. Yo quiero hacer un comentario. Doctor. Fue una presentación excelente que sería muy bien que las autoridades de medicina y de salud de El Salvador hubieran oído esta presentación, ¿verdad? Porque es muy interesante cómo ella describe el manejo del COVID a través de las distintas etapas que vivimos aquí en Nueva York. Yo estoy en 3 unidades de diálisis y he visto todo eso. Pues he visto pacientes míos que han muerto de COVID. Sí. He visto muchos pacientes que se han salvado del COVID, pero con secuelas y todo, ¿verdad? Entonces, que es una experiencia brutal, ¿verdad? Pero ella la describe muy bien y me siento muy orgulloso, pues, de que la SUYIN siga sirviendo a los pacientes allí en el San Barnabas, en el Hospital San Barnabas. El comentario es de que nosotros en Nueva York no somos diferentes a El Salvador. O sea, los pacientes de nosotros son pacientes necesitados, con un montón de problemas médicos, sin recursos económicos. Esa es la población con la que nosotros trabajamos. Yo por eso me vine a trabajar a Nueva York, porque yo quería trabajar con eso, o sea, con ese tipo de pacientes. Y ese es el tipo de pacientes que manejamos en el Bronx. Así que felicito a SUYIN por esa presentación que me ha conmovido bastante a mí, porque fue la primera mujer que yo tuve en mi práctica de nefrología allí en el Bronx.
que vino a ver cómo manejábamos y todo ahí y ayudarnos a manejar con los pacientes. Así que felicitaciones, Suye, fue excelente tu presentación. Gracias, doctor. Sí, el día de ayer platicábamos que tal vez Fernando, Javier o don Cristóbal pueden pasarme un disco y yo se lo puedo llevar al ministro de Salud. Podría pasar a dejárselo siempre para que lo distribuya para las unidades de diálisis nuestra o también para los médicos de primera línea, primera y segundo nivel. Así que voy a estar pendiente de eso, Fernando. Sí, doctor, sí, incluso sí estuvimos hablando ayer de eso y pues yo se lo digo como médico en área básica, ¿verdad? En primer nivel, sí es muy importante conocer los manejos, que mis compañeros los tengan de primera mano. Es cierto que no tenemos el mismo alcance que países distintos, pero es una información muy importante, de bastante provecho. Y como yo se les he mencionado en otras ocasiones, lo principal es mantenerse informado para lograr prevenir, para generar una mejor prevención y salud en nuestros pacientes. Entonces, de verdad, doctora, muchísimas gracias por la ponencia. No, gracias. Hay una Seguimos pregunta, aquí. Dime, Juan. perdón que les interrumpa. Hay una pregunta y un comentario. Dice la pregunta, ¿cómo se pueden prevenir las enfermedades renales en las personas que están sanas? Sabiendo que hay algunas causas que pueden contribuir como factores genéticos, alimentación o factores ambientales. Bueno, como doctor Enríquez habló en su charla de prevención, tenemos que identificar cuáles son los factores de riesgo de los pacientes y tratar de modificar los estilos de vida y tratar de controlar las enfermedades como hipertensión y diabetes. Si es una persona sana, tratar de evitar consumo de medicamentos como AINES, mantenerse hidratado y tener seguimiento con sus médicos generales en cuanto a salud para monitorizar cómo están los niveles de creatinina, sus niveles en general de los demás parámetros como glucosa, colesterol y todos los demás exámenes. Gracias. Y el comentario es el siguiente y tal vez una pregunta también para los doctores que están allá en El Salvador. Y preguntan, ¿qué pueden hacer los pacientes, bueno, los nuevos pacientes ahorita en el estado de emergencia en El Salvador que sospechen que tienen enfermedad renal? ¿A dónde se pueden dirigir en este momento allá en El Salvador? Bueno, se ha implementado y se está entrenando a personas en el primer nivel de atención para que sepan detectar la creatinina y el funcionamiento renal. Y ellos, debido a la situación en que tenemos ahora, únicamente pueden dar nefroprofilaxis y una dieta adecuada. Posteriormente, tiene que mandarse a un hospital de tercer nivel, como San Miguel, Santana y San Salvador. Yo, en el Hospital Sacamil, probablemente dentro de poco voy a tener una nueva unidad de diálisis, probablemente para 10 pacientes. Vamos a atender como 90 pacientes a la semana. Sin embargo, ya esto sería convertido en un hospital de tercer nivel. Es difícil y casi no tenemos médicos, nefrólogos distribuidos en todo el país. La mayoría estamos en nivel central. Son pocos los nefrólogos, Usulután, San Miguel, Cojutepeque, Santana y San Salvador, ¿verdad? Somos pocos nefrólogos, somos como 35. Entonces, el paciente renal realmente está descuidado. Por lo tanto, esta función o esta misión de la Fundación Renal tiene que llegar algún día. Tenemos ya como
como 9, 10 años de estar intentando romper esta piedra, pero yo creo que ahora si nosotros presentamos, y agradeceré que vaya don Cristóbal, Fernando y todos los colaboradores de la Fundación Renal a tener una reunión al ministerio, que creo que nos pueden escuchar en estos momentos. Excelente, gracias doctor. Creo que tenemos otra pregunta por acá en el chat para la doctora Suyin. ¿A qué se debe la aparición de falla renal poco después de haber sido intubados? Pregunta Karina Flores, doctora. Sí. Bueno, yo creo que ese fenómeno es multifactorial. La mayoría de estos pacientes son pacientes críticos que han tenido un compromiso hemodinámico, han estado hipotensos, además de todo esto están sépticos. Y también una de las hipótesis que creemos es que en ese momento es cuando se desarrolla más que todo la tormenta de citoquinas y eso pues conlleva a el incremento tan dramático de la creatinina. Gracias. Si alguien tiene una pregunta, por favor la puede seguir escribiendo en el chat. Recuerden que todas las preguntas son bienvenidas, ¿verdad? Así es que no se queden con la duda, anímense a preguntar o anímense a platicar con nosotros, abra su micrófono y queremos escucharles también. Sí, quizás escuchar un poco las vivencias de los médicos que se encuentran aquí. Bueno, hay otra pregunta de Marco Bonilla. Pregunta a la doctora Flores. ¿Qué manejo hacen si un paciente es positivo para COVID-19 en las unidades de diálisis? Bueno, lo primero que hacemos en nuestra unidad de diálisis, si alguien está positivo, ya sea porque se ha hecho un test afuera de la unidad de diálisis o algún test que nosotros hacemos, si el paciente primero se hace se hace un examen si el paciente se encuentra hipóxico, si necesita ir al hospital o no. Si el paciente necesita ir al hospital, pues se refiere y ellos hacen su tratamiento del cual hablamos en la discusión. Pero si un paciente es manejado a nivel ambulatorio, nosotros lo ponemos en cuarentena por, como dijimos, 21 días. Y si el paciente tiene síntomas leves, les podemos dar el tratamiento con anticuerpo monoclonal, una dosis, la cual se da al final del tratamiento y es monitorizado aproximadamente 1 hora después de eso. Y estamos monitorizando al paciente constantemente, tomando la saturación, los signos vitales durante su tratamiento y si en algún momento ese paciente se descompensa, se refiere para el hospital, ya que en la unidad de diálisis no tenemos capacidad para manejar este tipo de pacientes. Muchas gracias. De nada. Bueno, Marcos. Doctora, una pregunta. ¿Qué tipo de complicaciones o manifestaciones posteriores se han visto en los pacientes renales después de padecer el COVID-19? Porque hace poco yo leí incluso el término post-COVID o COVID prolongado. Entonces, claro, que se encuentran las secuelas. ¿Qué tipo de secuelas hemos podido o han podido ustedes, perdón, observar en este tipo de pacientes? Bueno, desde el punto de vista renal, como el doctor Ticas presentó en su presentación el lunes, a algunos de estos pacientes que han requerido diálisis sí logran recuperación completa. Sin embargo, algunos de estos pacientes sí quedan con algún grado de insuficiencia renal crónica, estadio 3, 4 o 5. Lo más importante que sí nosotros queremos con estos pacientes es que no requieran diálisis. Y bueno, vemos que un buen porcentaje de pacientes, yo creo que aproximadamente 60%, 70% de estos pacientes logran estar sin diálisis. Estos datos han variado desde el inicio de la pandemia. Los datos reportados al inicio de la pandemia, cuando una persona requería intubación y requería diálisis, la mortalidad era prácticamente del 90%. Sin embargo, ahora que las cosas están un poco más estables, tenemos más tratamientos disponibles, vemos que el pronóstico de estos pacientes ha mejorado significativamente.
Eso serían más que todo las secuelas que vemos, pacientes que tienen insuficiencia renal crónica que anteriormente no tenían ninguna patología renal. Y ya. Ok, muchas gracias, doctora. Tenemos otras preguntas. Preguntaba Guadalupe Sorto. Si una persona con enfermedad renal de base se contagia de COVID-19, ¿aumenta la velocidad de deterioro de esta? Sí, la respuesta es sí. Si una paciente tiene enfermedad renal crónica de base, el riesgo de esa persona para desarrollar deterioro es mayor, mucho mayor, y la posibilidad de recuperación es menor, mucho menor. Espero, Guadalupe, que contestemos su pregunta. También Diego Escamilla nos decía, no comprendí muy bien el método de cocción. Asumo que esto es para nuestras licenciadas. Y de congelación para reducir los minerales en los alimentos. No sé si se encuentra presente la licenciada Barrientos y si pudiera explicar nuevamente. Y excelente ponencia de ambas, muy interesante y muy humanística la forma en que la doctora presentó su ponencia. Muchas gracias. Antes de comentar esa pregunta, yo sé que la pregunta es para las licenciadas. Creo que no sé si Ada está conectada con nosotros ahora. Realmente la licenciada Barrientos tuvo una emergencia y no ha podido estar conectada. Pero si la licenciada Ada pues tampoco está, yo puedo contestar parcialmente un poquito la pregunta. Y tenemos un video que lo compartimos ayer, donde durante 45 minutos se explica un poco más en detalle el método de la doble cocción, el método de congelación y los otros que mencionó hoy la licenciada. Eso sí, tendríamos que tener la ayuda de una de las nutricionistas, uno de los doctores aquí que tal vez la puedan explicar también. Pero pues si usted quiere adentrarse un poquito más profundamente en el tema de la doble cocción, pues tenemos el video disponible, ¿verdad? Le voy a copiar el link en unos minutos, por cierto. No sé si alguno de los doctores quiera comentar algo al respecto. Sí, al menos en esa parte sí te falló un poco, Juan. Igual creo que Carla no se encuentra. La doble cocción es bien importante para reducir los niveles de potasio y de fósforo en muchos de los alimentos, ¿verdad? Eso se ha usado bastante y lo pueden ver en el video que Juan Carlos dice, ahí está más explicado eso. Yo soy el doctor Enríquez, el que fundó la Fundación Renal, y entonces nosotros siempre nos hemos preocupado por la nutrición. Y entonces esa es una de las formas como se disminuye la cantidad de potasio y de fósforo en los alimentos. Además, muchos de los pacientes que a pesar de todo eso siguen siendo con el potasio alto, nosotros usamos medicinas para disminuir el potasio en los días que no están en diálisis. Buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, Ada, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, ahorita no puedo activar la cámara, pero voy a contestar un poco a la pregunta de Diego. Sí. Más que todo, el método de cocción va a consistir, ¿verdad? En como explicaba la licenciada, en que se le va a dar la doble cocción a los alimentos. Es decir, de que por lo menos una es que se le va a poner esos alimentos en remojo, ¿verdad? Previamente picados se van a dejar en remojo, puede ser por un tiempo hasta de 8 horas. Posteriormente esta agua se va a botar. Seguidamente se van a poner 2 ollas a calentar, ¿verdad? A ebullición, donde en la primera vamos a colocar los vegetales, pero esa agua el paciente no la debe utilizar, sino que se va a descartar y el tiempo debe ser de 2 a 3 minutos y posteriormente igual, ¿verdad? Se pone en otra cacerola y igual, ¿verdad? También se deja por un periodo de 2 a 3 o 5 minutos
y posteriormente esta agua es descartada. Esto hace de que vegetales, ¿verdad? Los vegetales pierdan el potasio, ya que es un mineral hidrosoluble, ¿verdad? Que se pierde con facilidad con el agua. Pero también hay que tener en cuenta y saber utilizar bien ese método y explicárselo a los pacientes para que el alimento no pierda las características organolépticas. Y también lo otro de la congelación también, ¿verdad? Eso es así, ya que al momento de nosotros poner los vegetales en congelación, estos también pierden esos minerales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, podemos picar, ¿verdad? Los vegetales y de ahí se pueden almacenar en una bolsa plástica, se guardan en el freezer y ya de esa manera también se pierde, ¿verdad? Y también sabemos de que al congelar o refrigerar los vegetales, también la duración de esos es mucho mayor. Incluso también una forma de almacenarlos correctamente es uno de los métodos que también podemos utilizarlos nosotros, porque sabemos que también los vegetales, al dejarlos tanto tiempo, ¿verdad? Afuera de refrigeración, también se arruinan más rápido. Entonces también nosotros podemos optar también por esa manera, esa forma de almacenar los alimentos. Pero es así con esas técnicas que los vegetales pierden, ¿verdad? Esos nutrientes. Muchas gracias. Espero que eso nos haya ayudado a aclarar un poco cómo esta técnica. Diego. Okay. Seguimos con preguntas. Comentaba el doctor Mario, ¿cómo se manejan los problemas psicológicos del paciente con COVID en diálisis? Bueno, esa es una pregunta complicada, pero muy importante, porque estos pacientes que están en diálisis están sufriendo mucho impacto psicológico. Es difícil, muy difícil, y yo pienso que es un problema que se puede abordar con un equipo multidisciplinario. Pacientes que han tenido hospitalizaciones largas, que han sufrido de depresión, probablemente requieran cuidados con psiquiatras, psicólogos. En nuestras unidades de diálisis también tenemos disponibles trabajadores sociales que pueden también brindar apoyo psicológico y también hablar un poco con la familia, que también les puede proporcionar apoyo. Pero creo que lo más adecuado en estos pacientes es involucrar a psicología o psiquiatría si estaría disponible para poder abordar con ellos los problemas y ver si pacientes necesitan medicamentos o algún otro tipo de terapia. Muchas gracias, doctora. Buenas noches, también tengo una pregunta para la doctora Flores. Sí. Excelente ponencia, felicitarla, doctora, muy informativa. Gracias. Y la verdad me gustó bastante. Y quizás eso va más relacionado a la parte de nutrición. Quisiera saber si cuentan con nutricionistas, ¿verdad? En sus unidades de diálisis y cuál es el proceso que ustedes realizan para referir a los pacientes con nutrición. Sí, bueno, muchas gracias. Cada nuestras unidades de diálisis sí tenemos nutricionistas disponibles y cada paciente es asignado a una nutricionista al cual les hace su evaluación. Algunas veces también tenemos nutricionistas a las cuales podemos referir incluso a los pacientes que nosotros vemos en nuestra clínica con estadio 5 que ya están próximos a recibir diálisis. Pero para hablar específicamente de las unidades de diálisis, tenemos nutricionistas que hablan con los pacientes y hacen una evaluación nutricional mensual y nosotros nos apoyamos con ellas especialmente para hablar sobre el fósforo, que es uno de las cosas más difíciles de controlar, y el potasio, ya que estos pacientes, como mencionó el doctor Enríquez, la mayoría son pacientes hispanos que comen que comen mucha comida que tiene mucho fósforo y potasio y es muy difícil de controlarlos a veces, pero si nosotros contamos con ellas para que nos ayuden a manejar y controlar un poco la dieta de los pacientes. Yo quiero agregar algo a ese comentario. La nutricionista es mi mano derecha en el manejo de los pacientes en la diálisis.
con ellas controlamos el peso seco del paciente. Cada semana evaluamos el peso seco de nuestros pacientes en la unidad de diálisis. Y ella también nos ayuda a decir, mire, este paciente necesita más medicinas para controlar el fósforo. O sea que la nutricionista es igual como un nefrólogo, pues conmigo, está trabajando conmigo. No es una que está abajo, sino que está al mismo lado mío. O sea, de que esa es la diferencia en El Salvador, que en El Salvador no es así, ¿verdad? Pero las nutricionistas para mí es la mano derecha y siguen siendo la mano derecha. Ellas todas las semanas manejamos los pesos secos, el fósforo de los pacientes, la hormona paratiroidea, el PTH, cómo está. O sea que la nutricionista juega un papel bien importante en el manejo del paciente renal. Ya que están hablando de esa forma, nosotros tenemos pues dificultades para tener nutricionistas. Bien, yo me recuerdo cuando estaba en Estados Unidos, hacíamos cada mes las minutas de cada paciente, ¿verdad? Valdría la pena ahora, Suyin y Mario y Marco, a ver si podríamos hacer esas reuniones virtuales donde nosotros también podríamos presentar nuestros casos y escuchar todo lo que ustedes podrían decir. Sería una ganancia para nuestros pacientes y tal vez un avance para nosotros. Piénsenlo. Muchas gracias, sí. Yo creo que sería bueno, ¿verdad? Pero lo único que lo tendríamos que hacer en inglés, porque algunas no hablan español, ¿verdad? Ah, Pero claro. entonces yo podría invitar a los nutricionistas de mi centro de diálisis a eso. Sí. Claro. Entonces ahí exponer tus problemas que tenés con tus pacientes y lo podemos hacer, hombre. Sería bueno eso, que la Fundación Renal, yo le voy a decir a ellas que están colaborando con la Fundación Renal para hacer eso, pues, ¿entendés? Perfecto. Yo tengo una nutricionista que es excelente, es una señora que ya tiene como más de 30 años de hacer eso, ahí que es excelente en todo. O sea que ella ayudaría, tú le traes los problemas que tienes con tus pacientes renales y ella te va a ayudar cómo manejarlos desde el punto de vista nutricional. Perfecto, gracias. No, tal vez no frecuentemente así, pero por lo menos una vez cada 3 meses o una vez cada 2 meses. Me Algo parece. así. Sí. Perfecto. Seguimos aquí con más preguntas que hoy se han disparado las preguntas. Que bueno, nos alegra. Estamos aquí para contestar todas las preguntas. La siguiente pregunta es de Karina Flores. Dice, ¿cuál es el manejo que se le da a un paciente que necesita diálisis, pero que no hay equipos disponibles? Bueno, yo creo que si no hay ningún equipo disponible para realizar hemodiálisis como primera línea de tratamiento, aquí en Nueva York realizamos diálisis peritoneal. Sin embargo, si al paciente que no tenemos ni capacidad de hacer ni diálisis peritoneal o hemodiálisis, prácticamente si la función del riñón no la perdemos, el pronóstico de ese paciente es nefasto, probablemente fallezca. Y bueno, trataríamos de manejarlo todo con medicamentos, ya sea con phosphate binders o tratando el potasio, tratando de darle diuréticos, tratando de maximizar lo más que podamos la terapia médica. Sin embargo, esto sería la opción que tuviéramos si alguien necesitara diálisis y no tenemos. No sé si alguien más tiene algún otro comentario o alguna otra opción, o si la pregunta es si no hay hemodiálisis. Bueno, no sé si los doctores de allá del Salvador quieren comentar un poco sobre eso. Sí, es bien difícil. Nosotros nos afrontamos siempre eso. Lo que
hay pacientes que tienen 4 horas y media de hemodiálisis. En el hospital Rosales lo que se hace es tratar de disminuir las horas de diálisis, probablemente 3 horas, y poco a poco se le va construyendo un poco de espacio al otro paciente, aunque sean unas 3 horas de hemodiálisis. Pero por diálisis peritoneal, bueno, cuando yo estaba en el Rosales hacíamos los tratamientos como que de 24 horas y habían cyclers, algunos pacientes con cyclers. No sé si todavía, creo que todavía hacemos ese tipo de tratamiento. Exacto, todavía tenemos el catéter rígido. Bueno, esperemos que haya sido aclarada su pregunta. Hay 3 preguntas de nutrición. Y si quieren la voy a tratar de hacer de una vez para que podamos despejar y más o menos se van pareciendo un poquito las dudas. La primera pregunta de nutrición es de Carmen Invers y dice, ¿quiere decir que se puede comer cualquier alimento si se hace la doble cocción? La segunda pregunta o comentario tal vez de Karen Cruz dice, ¿existe una capacitación alimentaria para los familiares de pacientes renales o al paciente renal en caso de escasos recursos dentro del sistema público? Esa es la pregunta número 2. Y la pregunta número 3 que nos dejó alguien en Facebook ayer. Lamentablemente a veces no podemos ver los comentarios en vivo en nuestra transmisión, pero créanme que los tenemos en cuenta. Y esta pregunta es de Carola Marenco. Y pregunta, ¿qué tan efectivos son los jugos naturales hechos en casa? ¿Y cuáles benefician más a la función renal? Gracias. No sé, Ada, si la tenemos por ahí. Sí, yo Ah, creo que perfecto. solo yo soy de nutricionista Sí, ahorita. gracias. Vaya, con respecto a la primera pregunta, eh, depende, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, en el caso del tomate, se recomienda, hay otro proceso, ¿verdad? Que se recomienda hacer y no específicamente este, porque también vamos a ver a la consistencia de los alimentos también. Tenemos que tomar en cuenta. Ahí lo más recomendable es que vaya donde un nutricionista que refieran al paciente donde nosotros podamos explicarle, ¿verdad? Con más detalle acerca de la técnica que va a utilizar con cada alimento y cómo él lo debe de aplicar. Vean, en el caso, ¿verdad? La papa no es un vegetal, sino que es un carbohidrato y es un alimento que es alto en potasio. Pero hay estudios, ¿verdad? Que evidencian que al aplicar técnicas también, ¿verdad? Que tienen que ver con cocción, también pierden. Y también lo más importante de todo esto es la porción, que es lo que hablaba la licenciada Carla en el primer video. O sea, la porción de los alimentos es bien importante. Y en lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Si el paciente, digamos, no necesita una restricción de estos micronutrientes, no tengo por qué yo aplicar la doble cocción o un método de cocción que va a hacer que el alimento pierda esos micronutrientes, porque cada, como hablábamos ayer, cada alimentación de cada paciente debe ser individualizada. Con respecto a la segunda pregunta que hacían, creo que así que el MinSal tenga como un programa como tal para nutricionistas, de que brinde educación, quizás no lo hay, pero sí, ¿verdad? Y también va a depender mucho de la creatividad de cada nutricionista en los diferentes hospitales, unidades de salud. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros como nutricionistas, quizás lamentablemente no todos tenemos como eso de brindar esas capacitaciones a los pacientes, pero, por ejemplo, hay nutricionistas que sí, ¿verdad? Capacitan a los pacientes que brindan educación alimentaria y nutricional y que eso es algo que también es parte de la consulta de nutrición también. Y quizás comentarle, ¿verdad? Cuando yo hice mi servicio social en el Hospital Rosales,
nosotros hicimos el primer taller del manejo multidisciplinario del paciente con enfermedad renal crónica, donde no solo incluimos a la parte de nutrición, sino que también incluimos a la parte médica, a la parte de enfermería. Entonces creo que ese tipo de actividades son jornadas educativas que nosotros podemos como promover a nivel del ministerio, ¿verdad? Para que se haga no solo en el Hospital Rosales, sino que también en otros hospitales también de El Salvador. Y sí, ¿verdad? También el MinSal sí cuenta con un programa que no es para paciente renal, pero sí, ¿verdad? Donde exige que también nosotros como profesionales de la nutrición brindemos, ¿verdad? Asesoría a los pacientes, hagamos jornadas educativas, pero eso, como les decía al principio, va a depender de la programación o la creatividad también que tenga cada nutricionista. Y con la última pregunta, bueno, los jugos, ¿verdad? Los jugos naturales tienen múltiples beneficios porque nos aportan vitaminas y nutrientes. Pero como hablaba Carly y Carla en el primer video, todo va a depender también de las porciones, ¿verdad? Cada persona es diferente y no todas las personas tenemos la misma recomendación de frutas en el día o de verduras también. Y muchas veces, ¿qué es lo que suele pasar? De que dentro de la alimentación hay muchos mitos y creencias. Y muchas veces creemos que solo por consumir un jugo, ¿verdad? O un refresco, yo ya me curé de todas las enfermedades y no es así, ¿verdad? Porque incluso el mito que existe de que el licuado de, por ejemplo, de apio con limón me va a hacer bajar de peso, me va a proteger de la enfermedad renal, que yo lo he escuchado muchas veces, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con los mitos o creencias que hay alrededor de los alimentos y entre los beneficios que podemos mencionar es que porque las vitaminas y los minerales nos aportan, ¿verdad? Antioxidantes es un factor que puede protegernos de enfermedades como el cáncer también. Además nos va a ayudar, ¿verdad? A que el vaciamiento, la evacuación de las heces sea más efectiva debido a la fibra que nos aporta también lo que son los vegetales y las frutas. Entonces, lo más recomendable es que vayas donde un nutricionista, donde nosotros, de acuerdo a tus preferencias alimentarias, vamos a especificar la cantidad de alimentos y en ese caso, si la persona nos especifica, ¿verdad? Que ella está acostumbrada a consumir este tipo de refrescos, nosotros lo incluimos en el plan de alimentación. No sé Excelente. si hay Muchas otras gracias. preguntas, Juan, además de eso. Bueno, vamos a ver si tenemos más preguntas de nutrición. Por ahorita tenemos un par de preguntas más para los doctores. Si surge alguna pregunta más de nutrición. Yo quiero Sí, hacer una aclaración, ¿verdad? sí, doctor. Yo creo de que la cosa es de que en El Salvador, en las unidades de diálisis, no sé si todas las unidades de diálisis tienen nutricionista, ¿verdad? Si todas tienen una de nutrición renal, tiene que trabajar a la par del nefrólogo. Pues no es necesario que de aquí de Estados Unidos les digan cómo manejar a los pacientes, pues, porque las nutricionistas de allá saben más lo que el paciente de allá come, cuáles son o sea, ellas pueden manejar mejor el paciente allá. Pero yo no, el problema que yo miro es de que cuando yo visité las unidades de diálisis allá en El Salvador y vi de que no seguían las reglas de control de infección con una enfermera que yo llevé de aquí, vi de que los médicos se metían así vestidos completamente sin ponerse la bata protectora, sino que se metían así nomás a ver a los pacientes, pues. Y entonces le decía a la enfermera, ¿y usted por qué deja que se mete? Es que no les podemos decir nada a los médicos aquí. O sea, de que ese es el problema ya, de que los médicos son como dioses allá en El Salvador, ¿verdad? Y eso, no, pues ellos son parte de un equipo médico que está trabajando y por eso es que hay un montón de médicos que se han contaminado con el COVID, porque no siguen todas las reglas esas que deberían de seguir, ¿verdad? Entonces, si la nutricionista la aceptan como parte del equipo médico, allá ella puede hacer mucho más de que la dejen así nomás sin que no sea parte del equipo completamente. ¿Ok? Esa es la aclaración que quería hacer. Quizás me gustaría agregar también a lo que dice el comentario del doctor Enríquez,
que quizás el principal problema también es que los hospitales o las unidades, ¿verdad?, de salud muchas veces no cuentan con un profesional de la nutrición y de acuerdo a la guía de FELAMPE, ¿verdad?, se necesitan bueno, de una nutricionista por 50 camas. Entonces, o dependiendo también de qué área sea, ¿verdad? Entonces, el problema es que muchas veces hay una o dos nutricionistas para cubrir 400 pacientes en un hospital. Entonces, es imposible que la nutricionista, por más que quiera hacer, va a lograr abarcar a todos los pacientes. O Entonces, sea, quizás ese es el principal problema, que no hay suficiente profesional de la nutrición contratado en el Ministerio de Salud. o sea que nosotros tenemos que seguir formando más nutricionistas renales, ¿verdad? Tenemos que estimular a las nutricionistas que estudien para los pacientes renales. Eso tenemos que hacer y que la gente estudie más nutrición renal. Pues, o sea, eso es una de las funciones de Va a ser una. de la Fundación Renal. Va a ser una de las cosas que vamos a hacer. Muchas gracias. Ok, tenemos otra pregunta también para la licenciada Ada. Pregunta Lian Chang. ¿Qué se puede recomendar al paciente renal que consume solamente agua de pozo? ¿Cómo fue, Juan? ¿Me puede volver a repetir la pregunta? Sí, cómo no. ¿Qué se puede recomendar al paciente renal que consume solamente agua de pozo? Bueno, quizás allí, y es una de las realidades, ¿verdad? Lastimosamente en nuestro país. Y quizás ahí la recomendación más que al paciente sería, ¿verdad?, para las autoridades del país, de buscar alternativas de que el paciente no consuma ese tipo de agua, porque sabemos que un agua de pozo no es lo más recomendable para ninguna persona por la calidad, la contaminación que existe también. Entonces creo que ahí la recomendación sería más que todo para las autoridades del país, ¿verdad? Ver alternativas o darles opciones también a los pacientes, porque yo me pongo en los zapatos de ellos y cómo yo voy a venir y les voy a recomendar, mire, compre agua de tal, ¿verdad? Tal marca o de tal lugar. Sí, a veces el poder adquisitivo de los pacientes es mínimo. Entonces ahí es donde las autoridades tenemos que trabajar, ¿verdad? En fomentar políticas de seguridad alimentaria que garanticen la salud de los pacientes y de toda la población en general. Porque vaya, yo también sabemos que una de las principales causas en el país del daño renal son los nefrotóxicos, ¿verdad? Lo que usan las personas que se dedican a la siembra, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Como profesionales de la salud para regular todo eso, para que elaborar una política que prevenga el uso de todos estos nefrotóxicos? Entonces, creo que ahí sí, ¿verdad? Está como un poco complicado y quizás la recomendación que le daría al paciente es ver la forma, ¿verdad? Quizás tal vez en número uno, quizás que hierva el agua para que así purificarla. También hay formas también donde se pueden, alternativas donde se puede purificar el agua por medio de arena, hay de esa piedra poma, donde eso podría entrar como una capacitación a los pacientes para enseñarles cómo purificar el agua que ellos están consumiendo. Pero la recomendación más que todo iría para las autoridades de El Salvador para regular, ¿verdad? Que los pacientes tengan agua potable y que el agua potable sea segura para ellos. Muchas gracias, licenciada. Tenemos también una pregunta para la doctora y esta viene de Facebook. Hoy sí hemos podido ver las preguntas. La pregunta la está haciendo Héctor Daniel Erazo y él pregunta: ¿qué experiencias han tenido con pacientes con riñones poliquísticos frente al COVID? Y si recomiendan que este tipo de pacientes se vacune contra el COVID. Gracias, doctora. Bueno, con pacientes poliquísticos realmente hemos tenido de todo tipo de patologías. Si el paciente con riñones poliquísticos tiene insuficiencia renal crónica, como dijimos anteriormente, son pacientes que son de alto riesgo para desarrollar una insuficiencia renal aguda.
con insuficiencia renal crónica y requerir tratamiento de terapia de reemplazo renal. Estos pacientes, actualmente la recomendación en cuanto a la vacuna es que sí la pueden obtener, incluso si ellos han sufrido la infección de coronavirus, pueden tener la vacuna, y creo que son la población que tenemos que vacunar más que todo, porque son de alto riesgo de desarrollar enfermedad severa. No sé si doctor Bonilla, doctor Enríquez tienen otra experiencia con pacientes con enfermedad poliquística que quisieran comentar. Bueno, yo tengo experiencia con bastantes pacientes con enfermedad poliquística. O sea, es la misma recomendación para cualquier paciente con insuficiencia renal de otro origen, de otra patología. O sea, de que es lo mismo, pues no hay ninguna diferencia. O sea, tienen que seguir las mismas indicaciones y todo que todos los otros pacientes llevan. O sea, los pacientes con riñones poliquísticos tienen un mejor pronóstico que los pacientes con diabetes. O sea que esos pacientes les va a ir mejor que si es paciente diabético o si tiene hipertensión, ¿verdad? Porque ellos tienen un mejor pronóstico en general. O sea, de tener un paciente con riñones poliquísticos y COVID, no he tenido ningún paciente yo ahorita. ¿Ok? Bueno, perfecto. Entonces, no sé si alguien más tiene preguntas acá. Si no, pues agradecerles a nuestros amigos de Facebook por habernos acompañado. Recordarles que mañana seguimos con nuestra serie de conferencias en celebración del Día Mundial del Riñón, que precisamente es hoy, y queremos desearles a todo mundo un feliz Día Mundial del Riñón. Cuiden sus riñones, ¿verdad? Sigan las recomendaciones, para eso estamos haciendo este tipo de eventos. Y el día de mañana tendremos la presentación del doctor Fernando Mata, una presentación de video, ¿verdad? Con el tema Importancia del autocuido como medida preventiva del COVID-19. Y nos acompañará desde México la licenciada Fabiola Martín del Campo, nutricionista, a quien hemos tenido el privilegio de tener en El Salvador más de un par de veces, con el tema nutrición en COVID-19. ¿Verdad? Entonces los esperamos mañana a todos a través de Facebook Live, y también a los que nos acompañan aquí en esta plataforma. Recordarles también que si alguien desea acompañarnos en la plataforma, pues más abajo en la página de Facebook pueden encontrar la forma de inscribirse. Es una donación simbólica de $10, ¿verdad? Por todas las conferencias, para que nos puedan acompañar aquí y hacer sus preguntas en vivo. Con esto, no sé si quieren dar un saludo final para nuestros amigos de Facebook. Pero bueno, buenas noches a nuestros amigos de Facebook. Nos vemos mañana.